Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Aleluya. Ese camino Él lo hizo. Amén, así es. Aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No se sienten. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la palabra. El manual de instrucciones que tú nos has dejado. Para que nosotros te conozcamos a ti, nos conozcamos nosotros mismos. Podamos conocer, Señor amado, lo que tú tienes esperado para nosotros. Si te obedecemos y también si lo que nos espera, si no, nos hemos rendido a ti. Ayúdanos a entenderla, a comprenderla y a ponerla por obra. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados. Un caballero que andaba por el campo vio un águila que se posó, como que aterrizó así encima de una peña y después de descansar un poquito trató de volar, pero cuando intentó volar se cayó abajo. Y él fue donde el águila y cuando la inspeccionó, se dio cuenta que el águila había sido mordida por una serpiente venenosa. Y iba a morir. De la misma manera el hombre ha sido mordido por la serpiente del pecado. Y la paga del pecado es la muerte. Pero Dios nos ha dejado a nosotros esta palabra. Esa águila no regresó a su nido, a su casa. No pudo. Pero nosotros vamos a algún lugar. Y aquellos que estamos pendientes a la palabra, sabemos para dónde vamos. ¿Cuántos dicen amén? Así que pónganlos en los celulares en vibrar o apáguenlos, please. Yo sé que a cualquiera se lo olvida, a mí también me ha pasado, pero hágalo ahora y así yo no lo tenga que mirar desde acá. Santo. Hoy yo quiero hablarle acerca precisamente de la palabra. Cómo nosotros podemos desatar el poder que hay en la palabra a favor nuestro. ¿Gustaría saber cómo? Hay poder en la palabra de Dios. Yo como pastor, y yo creo que cualquier pastor, el anhelo de cualquier pastor es ver vida fluyendo dentro de la congregación, gente siendo transformada por la palabra de Dios. Ver a Dios y ver la palabra de Dios trabajando en la gente, cambiando vida, dándole forma a la manera de pensar y cómo vivimos. Mientras estamos aquí en este peregrinaje, ¿verdad? Y por eso es que voy a hablar acerca de esto, de cómo desatar ese poder que necesitamos nosotros, porque es que nos encontramos con tantas situaciones en la vida que hay veces que nos desaniman y nosotros necesitamos de una manera especial conocer este poder que está solamente en la palabra de Dios. ¿Sabía que la efectividad de la palabra depende de ti? ¿Cuán efectiva la palabra va a ser en tu vida? Depende de ti. No tiene que ver con la veracidad de la palabra, porque la palabra es la verdad de Dios para nuestras vidas. Y tú la creas o no la creas,
Pero tiene que ver no con la veracidad, sino con la efectividad de la palabra en tu vida. Esa decisión la tomas tú. Y yo te voy a mostrar cómo es eso. Primera Tesalonicenses 2, verso 13. Muy interesante este texto bíblico. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra sino según en verdad la palabra de Dios. Pero escucha esta última parte. La cual actúa en vosotros los creyentes. La cual actúa en vosotros los creyentes. Ahora la pregunta es, ¿tú eres creyente? Eso es importante, porque si tú eres creyente, aceptaste a Cristo como tu Señor y Salvador, esa palabra está actuando en tu vida, está formándote. Y si tú no crees, si tú no lo crees, no trabaja. Mire, este verso central, yo lo considero un verso central, que tiene que ver con el poder, porque hay que mezclar la palabra con la fe. Mire lo que dice Mateo capítulo 9, verso 29, perdón. Entonces le tocó los ojos diciendo, conforme a tu fe sea hecho. Ahí lo puso bien fino, vuestra fe. Conforme a tu fe será hecho. Así quiere decir que la palabra salió del Señor, la boca del Señor. Aquí tenemos la palabra. Pero conforme a tu fe será hecho. Así que hay que mezclar la palabra con fe, hay que creerla. Así que tú escoges cuán efectiva va a ser la palabra de Dios en tu vida al tú creerla. Tú decides cuánto Dios va a hacer en tu vida, cuánta fortaleza tú vas a tener, cuánta victoria tú vas a tener en base a la fe, tu fe. Nosotros le decimos a Dios, combinamos la fe con la palabra y eso será la manera que Dios va a obrar en nuestras vidas. De la misma manera que es cierto que trabaja la palabra en nosotros cuando la creemos, es cierto que no trabaja si no la creemos. Es cierto que trabaja cuando la creemos y es cierto que no trabaja cuando no la creemos. Pero eso hay que combinarla con fe. Para esto, usted quizás quiera saber, pero ¿cómo yo hago eso, pastor? ¿Cómo yo la combino? ¿Cómo yo la combino? 4 cosas. 4 decisiones que tú tienes que tomar. 4. Importante a aquellos que les gusta anotar, que anoten. 4 decisiones que usted tiene que tomar para que esto sea una realidad. Primer lugar, escoge leerla. Usted dice, pero pastor, eso es obvio. Tienes que leerla. Tienes que empezar por ahí. Leer la palabra. Porque si la palabra no está en ti, no puede trabajar en ti. Si yo no me expongo a la palabra y en vez en cuando digo, wow, Señor, wow, yo tengo que hacer unos ajustes en mi vida. Es decir, que hay que escoger leerla, porque sería como una persona tener una infección y la infección, le dieron un medicamento, un antibiótico, y puso el medicamento, el antibiótico en la mesita de noche, pero no se la toma. Con razón te estás muriendo, con razón te estás secando, no te estás tomando el medicamento, pues este es el medicamento nuestro, la palabra. Para que actúe tiene que estar dentro de nosotros, el medicamento tiene que estar dentro. Mire lo que dice Salmo 119, 2 versos, el 11 y el 16. Porque en mi corazón he guardado tus dichos
para no pecar contra ti. Me regocijé en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. ¿Dónde he guardado la palabra? Mire, en mi corazón. Tú no puedes guardar la palabra en tu corazón si no la lees, si no te expones a ella. Y mire qué interesante, he guardado mi palabra para no ¿qué? Para no pecar. ¿Qué es lo que nos separa a nosotros de Dios? Es el pecado. Y nos separa a nosotros de la bendición de Dios cuando pecamos. Entonces es importante tener la palabra en el corazón, leyéndola. Se dice que en los Estados Unidos el 90 o el 80, realmente el 87% de los hogares americanos tienen a lo menos 3 Biblias. 3. Pero no las conocen. Muchos hogares simplemente tienen la Biblia ahí como el antibiótico que está en la mesa de noche y no lo usan, no la leen, no se la aplican, no la leen. Y si es posible, lea la palabra audiblemente. Coja el libro y comienza a leerlo. Porque la fe viene por el oír. Tú la estás mirando, la estás verbalizando, la estás escuchando tú mismo. Y si la puedes escribir también. Audible. ¿Cuántas veces tú comes al día? Algunos 3, otros 4. Un montón, ¿verdad? A comer. Pues hay que comer de la palabra, hay que ingerirla. Y tú no puedes esperar que todos los domingos te den con una cuchara la comida aquí. De hecho, la señal de madurez de un niño es que el niño comienza ¿qué? Al principio como que, ¿verdad? La vida se le cae, qué sé yo qué, pero finalmente tiene que ver con la madurez cuando él mismo se alimenta. Y el cristiano de igual manera se alimenta en su casa, comienza a leer la palabra, comienza a escudriñarla. Y Dios comienza a llenarlo de su presencia y a sanarlo. En Juan 8, 31 y 32 dice, entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mí, y en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Permanecieres ahí, la palabra que usa ahí tiene que ver con estar empapado, remojado, ¿qué hace cuando ponen las carnes el día para otro? Marinado. O sea, en la palabra. Nosotros debemos estar así, marinados. Entonces, hermano, hay veces que tú lees una porción de la Biblia y entendiste algo, pero luego el tiempo, tú vuelves y la lees de nuevo y tú dices, pero ¿dónde estaba eso que yo no lo entendí? Yo no lo vi de esa manera. Porque a medida que tú te expones a ella, el Espíritu Santo comienza a abrirte el entendimiento y a poder ver cosas que están debajo de la letra. Gloria al Señor. El Salmo número 1, que muchos lo saben de memoria. Bienaventurado el varón que no anduvo camino de pecadores, ni estuvo, algo así, ni se sentó. Fíjese que es un proceso. Primero anduvo, después estuvo con ellos, después se sentó cómodamente a participar con los impíos. Es un proceso. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche. Su ley, en su palabra, será como árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Después empieza a hablar de los que no se deleitan en la palabra del Señor. Pero esto es crucial para nosotros, la palabra. Y es importante, recuerden que la verdad que nosotros conocemos es la que nos hace libres. La que aún todavía no has conocido, quizás posiblemente hay ataduras en tu vida, en nuestras vidas, ataduras que todavía tenemos que seguir metiéndonos en la palabra, y va a llegar el momento que aquello se va a romper por el poder de la palabra que se desata.
Cuando nosotros la ingerimos, la masticamos, como decía ahorita alguien aquí, creo que era Graciela, o alguien decía que hay que masticar la palabra, ¿verdad? Meditarla. Y la palabra nos liberta para amar la vida, para amarnos a nosotros mismos, para amar a los demás. Te saca de la depresión, te llena de esperanza. Esa es la palabra de Dios. Cuando tú la lees y comienzas a entenderla, cosas comienzan a suceder. Así que el primer paso de los 4 es leerla. Es leerla. Tienes que tomar una decisión de leerla. De la misma manera que tú tomas una decisión, que a esa hora tú te sientas ahí con el Señor, porque ese es el tiempo tuyo con el Señor. Recuerda que hablábamos que la oración y la palabra van a la par. De hecho, para tú poder orar sabiamente, con entendimiento, tienes que conocer la palabra. Porque en ese momento podemos decirle al Señor, tu palabra dice, Señor, esto. Pero si la palabra no está dentro de nosotros, no puede salir por nuestra boca. Por lo tanto, leerla. Número 2, tienes que escoger creerla. Porque no necesariamente al leerla tú la crees. Hay que escoger creerla. Porque puedes leerla sin necesariamente pensar que es cierta. Pero es una decisión que tú tomas. El salmista habla de eso también en Salmo 119. Dice en el verso 30 que escogió el camino de la verdad. Escogí el camino de la verdad. He puesto tu juicio, o sea, tu palabra, delante de mí. He escogido el camino de la verdad. Eso es una decisión. Leerla es una decisión, creerla es otra decisión. Porque envuelve un acto de la voluntad tuya. Tú decides si la vas a creer o no. Y es así porque la fe está basada en una relación. Porque tú crees lo que está escrito aquí porque alguien lo dijo. Porque esa verdad salió de algún sitio o de una persona. Por eso es que tiene que ver con una relación. Porque tú crees que alguien es veraz. Tú lo crees porque el que lo dijo, el que te dio esa palabra, es veraz. No miente, ni mentirá. No puede mentir. No puede mentir Dios. Y algunos dirán, sí, pero pastor, pero esa Biblia lleva muchos años por ahí. Los hombres han estado escribiendo aquí. ¿Ustedes creen que el Dios que ordenó este mundo con todas sus leyes de físicas y leyes de todas clases, y el mundo sigue girando y sigue dando vueltas y todo sigue caminando? ¿Usted cree que ese Dios, que no es capaz de mantenerte a ti respirando y caminando, no es capaz de mantener su palabra intacta? Claro que sí, claro que sí. Eres fiel y sincero. Segunda Timoteo, el apóstol Pablo lo pone de esta manera. En segunda Timoteo 1:12 dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién. No es que he creído, es a quién. Porque lo que yo creo está ligado a quién lo puso ahí. ¿Quién me dio eso? Por lo tanto, ¿a quién he creído? Y estoy seguro, por eso es que es una relación. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿No te viniste a esa palabra? Que es poderoso para guardar mi depósito, mi confianza, lo que yo le he confiado a Él, mi vida. Él se le entregó completamente. Tú le has entregado tu vida al Señor y tienes fe de que Él va a guardar tu depósito. Ahí la clave es a quién he creído, no lo que he creído. O sea, si Dios es veraz, su palabra es verdad. ¿Cuántos dicen amén? Si Dios es veraz, su palabra es verdad.
Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad. El verbo, Dios, el verbo, la palabra, estaba con Dios y era Dios. Se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero si tú no crees que su palabra es veraz, entonces no puedes creer que Dios es veraz. No puedes creer que Dios es veraz. Que va a cumplir lo que te ha prometido. Sí, mi esposa se casó conmigo. Porque ella no está aquí cuando yo te voy a decir algo. Parece que... Vamos para 39 años de matrimonio. Pero escúcheme, usted empieza a reírse rápido. Yo sé que mi esposa me ama. Y yo la amo a ella. Hay cosas que no me agradan de ella. Pero hay cosas que ella no le agradan de mí tampoco. Pero nos amamos. ¿Verdad? Nos amamos. Años que hemos estado juntos, un poco más, porque tuvimos 2 años de novio, casi 2 años. Si yo dudara del amor de ella hacia mí, de que fuera verdad que ella me amaba, estuviera todo el tiempo sospechando, bueno, o pendiente que algo pasaría, o que, ¿entiende? Buscando sombras y ¿me entiendes lo que le quiero decir? Pues lo mismo con la palabra de Dios. Si tú no lo crees esto, no vas a disfrutar la vida cristiana, porque como siempre estás en la expectativa de que mira, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero si tú entiendes que Dios es veraz, y es que nos dio esta palabra es veraz, y que no miente, y que va a cumplir todo, pues nosotros vamos a vivir de otra manera, vamos a comenzar a disfrutar la vida de una manera diferente. Así que hay que creer la palabra del Señor. Pero creerla no es suficiente. No solamente es suficiente leerla y creerla. Número 3, tiene que decidir declararla. Y no piensen en declarar como están por ahí declarando. Ya claro que esto es mío. No, hombre, no. Es que sea la confesión de tu boca. La confesión de tu boca. Esto es así porque la Biblia lo dice. Pero volvemos otra vez al primer paso. Si no la lees, si no la crees, no la podrás declarar. ¿Entiendes? Leerla, creerla, declararla. Como tu confesión de fe. ¿A quién se la declara? Te la declara a ti mismo. Mí mismo. Bendice a Jehová. Alma mía, bendice a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Decláratela a ti mismo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Declara la palabra. Si tienes duda de algo, busca lo que dice la Biblia con relación a esa duda que tú tienes. O esa circunstancia. La palabra de Dios. No le puedes decir a Dios lo que tú dices, Dios, si no sabes lo que Dios dice en su palabra. Aquellas madres que tienen hijos que están lejos del Señor, que no están sirviéndole al Señor. ¿Cómo usted ora? Padres, tenemos que reclamarlos para el Señor, con autoridad, con la autoridad que Dios nos da. Reclamo la sangre de Cristo sobre Neftalí. Lo desato en el nombre de Jesucristo, porque tu palabra dice, Señor amado, que tú me has dado autoridad para derribar fortalezas. Con autoridad, porque yo lo creo. Es como dice Mateo 17, 20.
Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí para allá, y se pasará, y nada os será imposible. Palabra de Dios. Mira que Dios no dice ahí que tu fe sea como una montaña para que entonces tú ordenes a esa semilla que se mueva. No dice, si tu fe fuera como una semilla mostaza, que es una semilla bien chiquitita, tú puedes enfrentarte. ¿Y cuántos tienen montañas en su vida que hay que moverlas? La fe en la palabra. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a Pedro cuando caminó sobre las aguas? Comenzó a hundir, pero empezó a caminar sobre las aguas. ¿Tenía fe o no tenía fe? Tenía fe cuando el Señor le dijo, pues ven, tuvo fe y comenzó a caminar. Es verdad que después comenzó a hundirse cuando quitó su mirada del Señor, como nosotros hacemos muchas veces. Pero entonces, ¿qué fue lo que cuando el Señor le llamó la atención? Que le dijo, hombre de poca fe, con esa, o sea, poca fe, aunque tú tuvieras poca fe como el grano de mostaza, con esa poca fe que tú tienes podías seguir caminando por las aguas. Suficiente. Fe en la palabra. Fe en la palabra. Leerla, creerla, declararla, para que el poder de Dios se manifieste. Así que con tu fe, como grano de mostaza, comenzamos a proclamar con nuestra boca. Cada vez que hay una situación, que alguien, por ejemplo, te hace un mal a ti, ¿qué tú tienes que recordar? Alguien me hizo un desprecio, me hizo un mal. Señor, tu palabra dice que no debemos pagar mal con mal. ¿No es cierto? Entonces tú tienes que reaccionar en base a eso. Así es vivir por la palabra. Por eso es importante saber lo que está ahí. Porque te va a frenar en muchas áreas de tu vida. Cuando tú lees el capítulo 8 de Romanos, que habla acerca del espíritu y la carne, y quizás tenga tendencias pecaminosas que te están jalando para el monte, pero tú comienzas a leer ese capítulo 8 de Romanos y te habla acerca de no satisfacer los deseos de la carne porque es muerte, más hacerle caso a la vida del Espíritu, llenarte de la palabra de Dios y llenarte de fortaleza y no hacerle caso a esas cosas. La palabra te confronta, entonces tú lo recuerdas. Si tú la lees, cuando llegue el momento de la tentación, tú vas a recordarlo. Cuando llegue el momento de la tentación, tú vas a recordar que el Señor dijo, orad para que no entréis en tentación. Y tú te tiras de rodillas, Señor, ayúdame, que lo que era esta que yo voy a hacer. ¿Me están entendiendo? ¿Estoy claro? Tenemos que enfocarnos en la palabra de Dios. Frente a cualquier situación, ¿qué dice Dios? Hablarla. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando la declaras, es porque confía que el que lo dijo es fiel para que sea una realidad. El que lo dijo es fiel para que se convierta en una realidad. Al declararla cambia tu perspectiva. No miras entonces con los lentes de la duda. Cambiará tu manera de pensar. Escucha bien, cambiará tu manera de pensar. La palabra cambia tu manera de pensar. Cuando tú dices lo que dice, lo que Dios dice, comienza a pensar como Dios piensa. Y cuando combinas la palabra con fe, declarándola, afirmándola en tus decisiones, entonces se mueve a tu favor. Y va a haber cosas que tú nunca has visto. Y de momento, Dios mismo te va a sorprender. Y tú mismo te vas a sorprender de lo que Dios te hace. Así que número 1, creerla. Vamos a la número
Número 2, pero número 1, leerla. Número 2, creerla. Número 3, declararla. Y número 4, escoge actuarla, vivirla, ponerla por práctica. Es decir, tú combinas la palabra con fe viviéndola como la verdad de Dios que es. Había un hombre que andaba perdido y no sabía cómo llegar a casa. Estaba perdido. Tenía un mapa en la mano, pero no lo miraba. Hoy en día diría, bueno, tenía GPS, pero no sabe usarlo, porque era mayor. Y se perdió. No llegó a casa. Esto nos lleva a nosotros a casa, a la presencia de Dios. Por eso es que tenemos que estar muy pendientes. Hay veces que nos desviamos, como yo me desvié hace muchos años. Me aparté del Señor y me desvié. Quité mi mirada de esta palabra. Pagué muy caro. Muy caro. Muy caro. Porque mis hijos se afectaron. Muy caro. No quites tu mirada de esto. Esa es la brújula. Es la brújula que enseña el camino. Jesús lo dice así en Mateo capítulo 7, verso 24 a 27. Que se leyó ahorita. Cualquiera que oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Véanlo ustedes. Descendieron y vientos, vinieron ríos y soplaron vientos y la casa es tu vida. No es suficiente con escuchar un sermón como este, o cualquiera sermón. Y salir por ahí, porque si tú no lo pones en práctica inmediatamente, ya mañana, lunes, hoy mismo, si es que tú no estás poniendo en práctica, estar expuesto en la palabra del Señor, no te va a hacer ningún bien. Hay un verso bíblico en Lucas que no lo tienen por ahí, capítulo 11, verso 28. Lo buscamos rapidito, aquí está. Que dice: no, dije Lucas, perdónenme. Lucas 11, 28. Creo que lo cogí mal. Ajá. Sí. Y dijo, está hablando Jesús, y dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Qué quiere decir bienaventurado? Felices. Felices.
los que guardan esta palabra. Tú quieres vivir feliz, tú quieres ser una persona, tú quieres la felicidad. Acepta a Cristo y guarda la palabra. Y vas a ser feliz. Vas a disfrutar tu vida. Acepta a Cristo y vive esta palabra. Tener un corazón dispuesto para ponerla por obra. Porque las lluvias van a llegar. Las lluvias van a llegar a tu casa, a tu vida. Y se va a derrumbar si no está bien cimentada. Tu familia, tus finanzas, tus relaciones. Fíjate, esta porción de la Escritura tiene rapidito 5 puntos bien importantes, bien importantes. Primero, todos construyemos, sabios y necios. Ahí habla de sabios y necios. Pero ¿sobre qué construimos? Todo el mundo construye su vida. ¿Sobre qué la construimos? ¿O sobre una roca firme de la verdad? ¿O sobre las arenas movedizas de la opinión pública? Política, cultura, o lo que es políticamente aceptable. Es lo primero. Número 2, las tormentas van a llegar a todos, inevitablemente, sea sabio o sea necio, van a llegar. Y dice que ambos escucharon las mismas palabras. Quiere decir que son gente que están en la iglesia. Ambos escucharon las mismas palabras. Unos fueron sabios y otros no fueron sabios. Unos construyeron sobre esa palabra, la pusieron por obra, comenzaron a vivirla, comenzaron a modelarla, comenzaron a esforzarse. Señor, todavía me falta aquí en esta área, ayúdame. La diferencia está en lo que hicieron con la palabra que escucharon. Ahí es donde está realmente la diferencia. Número 3, el hombre sabio cree en que vienen tormentas, por eso construye con tiempo. El tonto, ay, a mí no me va a pasar eso, no. Número 4, la casa cae cuando más la necesita. Porque cuando vienen vientos y vienen tormentas, no es cuando más tú necesitas estar cobijado. La casa del necio se cayó cuando más él la necesitó. Y la casa del sabio se mantuvo protegiéndolo cuando más la necesitó también. Es un negocio redondo para nosotros poner en práctica esta palabra. Por lo tanto, no espere que llegue la tormenta para construirla, porque puede ser que sea muy tarde. Comienza obedeciendo. Mire, hermano, aquellos que son nuevos, que están empezando, obedece a la luz que ya tú tienes. La que ya tú sabes que Dios espera de ti. Obedece a esa luz que tú tienes. Una vez que tú obedezcas a esa luz que Dios ya, Dios te va a dar más. Te va a dar más. Pero comienza con lo que ya, esa luz que tiene, ese conocimiento. Comienza obedeciendo esa luz. Santiago 2:14. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Mire, esto lo que quiere decir es que el principio es muéstrame tu fe en acción. Muéstrame tu fe en acción. Eso es lo que quiere decir. Nosotros comprobamos lo que creemos en base a la manera que nos comportamos, a la manera que vivimos. Si tú no crees que Dios te ama, como yo dije ahorita, si yo no creyera que llegaste, que ella me amara, pues ya te sabe. Que ella está comprometida conmigo, ¿verdad? Enterita, completita. Y yo con ella. Porque también es así, viceversa. Ella tiene que sentirse que verdaderamente
Ella puede confiar en mí. Es la verdad. No, yo te cojo después. Si tú no crees que Dios te ama y que Dios es veraz, tú no vas a poder vivir en libertad, tú no vas a poder tener intimidad con Dios o intimar con Dios. Intimar con Dios, disfrutarlo. Ni disfrutará la vida verdaderamente, la vida libre, libertad. Es como un hombre, como lo dije ahorita, perdido sin el mapa. Cuando tú actúas en la palabra de Dios, la palabra de Dios actúa en ti. ¿Entendieron eso? Cuando tú te mueves en la palabra de Dios, que tú te actúas en base a la palabra de Dios, el poder de Dios comienza a obrar en ti. Primera Tesalonicenses 2:13. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? No. Primera Tesalonicenses 2:13. ¿No la tiene? Ok, yo la tengo. ¿Dónde está? Bueno, la buscamos aquí. Primero que la encuentre, la lee. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según, y es en verdad la palabra de Dios la cual actúa ¿dónde? En vosotros los creyentes. ¿No es poderoso eso? Maravilloso. Maravilloso. La palabra de Dios es espada que pone a huir al enemigo. Escuche bien, el enemigo de tu alma. Mata la mentira, mata o liquida la vieja manera de pensar y de vivir y ese viejo hombre. Pensar en hábitos muchas veces que no son agradables y comportamientos que no agradan a Dios. Es como un bisturí que hace operación de corazón abierto. Penetra y extrae el veneno del pecado. Es un ungüento que sana las heridas del pasado. La palabra es semilla que hace brotar vida y fruto. Es fuente que sacia la sed del alma. Es luz que alumbra y penetra en las tinieblas. Es un espejo donde nosotros nos vemos como realmente somos. La palabra es un espejo. Es brújula que mueve, que nos guía a través del camino hacia Dios. Es una ventana donde vemos el mismo corazón de Dios. Pero tenemos que tomar la decisión de dejarla actuar en nosotros. Y esa decisión la tomas tú. Esa decisión la tomas tú. Gloria al Señor. Yo estoy echando de menos una hoja que no la encuentro. Pero, primero, tenemos tomar la decisión de leerla. Luego, creerla. Luego, declararla. Y finalmente, vivirla. No se me cayó un papel por ahí. Había algo que yo quería compartir con ustedes, pero lo dejaré para la próxima. Pero hay poder en la palabra de Dios. Y depende de ti, depende de mí, de cuán efectivo va a ser el poder de la palabra de Dios en mi vida. Amén. Vamos a orar, porque todavía nos falta la cena del Señor. Y quizás mientras yo oro, usted hace un compromiso en esta mañana. Yo no voy a hacer un llamado al frente a nadie. Usted ahí quizás en esta mañana, si la palabra que se ha predicado aquí te ha confrontado de alguna manera, te ha animado, te ha despertado el interés de buscarla, de leerla, de obedecerla, que mientras yo oro, tú tomes una decisión ahí, tú con el Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por este privilegio
Tú me has permitido hoy de hablar de tu palabra, Señor. Mi alma te adora y te bendice. Gracias por ella. Gracias, Señor querido, porque tu palabra nos ha sacado a nosotros de las tinieblas. A través de la predicación de la palabra, Señor, salimos del hoyo. Dios mío, y estamos ahora aquí en tu casa adorándote y buscando tu rostro. Pido por las vidas que están a través de Facebook Live, los que están viendo, escuchando y los que van a ver y escuchar más adelante. Que de igual manera, Señor, tú les toques, les bendiga. Que podamos, Señor, comprometernos contigo. No solamente leer tu palabra, creerla, Señor, declararla como nuestra confesión de vida en toda situación y circunstancia, y ponerla por obra, Señor amado, diariamente, para la gloria tuya, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Cantamos algo. Aleluya. Pueden poner de pie. Lo creo. Si tú lo dices, lo haré. Si tú lo dices, lo tengo. Si tú lo dices, viviré. Si tú lo dices, lo creo. Si tú lo dices, lo haré. Que tengan Biblia, levántenla. Si tú lo dices, lo tengo. Si tú lo dices, viviré. Por tu palabra el sol brillará. Por tu palabra me levantaré. Por tu palabra yo caminaré. Por tu palabra victoria tendré. Por tu Por tu palabra. palabra yo sanaré. Por tu palabra libre seré. Por tu palabra mi rey. Si tú lo dices, lo creo. Si tú lo dices, lo haré. Si tú lo dices, lo tengo. Si tú lo dices, mi rey. Si tú lo dices, lo creo. Si tú lo dices, lo haré. Si tú lo dices, lo tengo. Si tú lo dices, mi rey. Por tu palabra el sol brillará. Por tu palabra me levantaré. Por tu palabra yo caminaré. Por tu palabra victoria obtendré. Por tu palabra yo sanaré. Por tu palabra libre seré. Por tu palabra mi rey. Si tú lo dices, lo creo. Si tú lo dices, lo haré. Si tú lo dices, lo tengo. Si tú lo dices, mi rey. Si tú lo dices, lo creo. Si tú lo dices, lo haré. Si tú lo dices, lo tengo. Si tú lo dices, mi rey. Amén. Aleluya. Pueden sentarse, amados. Gloria al Señor. Por favor, los diáconos, diaconisas, diáconos y diaconisas, damos gracias a aquellos que han estado en sintonía. Los esperamos el domingo que viene. Dios les bendiga.